de repunte. Y antes de seguir mirando algunas de las noticias del día, tenemos que mirar también a una noticia, en este caso de última hora, que tiene que ver con Giorgia Meloni, con la primera ministra, de Italia, y es que habría sufrido un engaño telefónico, una llamada, en este caso de un impostor ruso, enseguida se lo comentamos en detalle, pero el titular es que en esa llamada ha reconocido que Europa está cansada de Ucrania. Les cuento, en primer lugar, en esa llamada telefónica que habría hecho Giorgia Meloni, que dicen que habría sido engañada por un impostor que se hizo pasar por el presidente de la Comisión de la Unión Africana. Dicen también algunos medios de comunicación, entre ellos Reuters, entre ellos El Mundo, que se les sonsacó telefónicamente información sobre la postura europea sobre Ucrania y en materia migratoria. Dicen también hoy, por cierto, que la oficina del consejero diplomático de la presidencia del gobierno italiano ha emitido un comunicado para lamentar que había sido engañada por un impostor que se había hecho pasar por el presidente de la Comisión Africana. Este sujeto, según se lee en la nota publicada por el gobierno italiano, fue conectado telefónicamente con Meloni el pasado 18 de septiembre en el marco del intenso esfuerzo de entonces para reforzar las relaciones con los líderes africanos antes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y dicen, el engaño fue perpetrado por la pareja de cómicos rusos Boban y Lexus, que en el pasado han hecho lo mismo con otros políticos europeos y han publicado también en redes sociales sus conversaciones. ¿Qué ha dicho Meloni? ¿Qué habría dicho en ese engaño telefónico? Bueno, pues se muestra bastante crítica con la gestión europea del fenómeno migratorio. Dice, Europa durante mucho tiempo ha creído que podía resolver el problema dejando sola a Italia. No entienden que es imposible porque la envergadura de este fenómeno implica, en mi opinión, no solo la Unión Europea, sino a las Naciones Unidas. Y dice, pero el problema es que a los demás no les interesa. No han respondido al teléfono cuando les llamé. Todos están de acuerdo en que Italia tiene que resolver sola este problema y es una posición muy estúpida. Palabras textuales de Meloni. También se dice que durante parte importante de esa conversación, el supuesto líder africano, en este caso el impostor ruso, pregunta a la primera ministra sobre la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia y sobre si prevé un final en ese conflicto y dice: veo que muchos están cansados. A decir verdad, podríamos estar cerca al momento en el que todos comprenderán que necesitamos una vía de salida. El problema es encontrar una salida que sea aceptable para ambas partes sin destruir el derecho internacional. Y dice, además también Meloni, habla sobre la contraofensiva ucraniana, dice que puede que no esté yendo como lo esperado y sin cambiar el destino del conflicto. Y dice, todo el mundo entiende que esto realmente puede durar muchos años si no encontramos una solución. El problema es cuál es la solución aceptable para ambos sin abrir otros conflictos. Ya sabes lo que pienso sobre Libia, le dice a este impostor ruso Giorgia Meloni. También le pregunta, por cierto, qué opina sobre la ideología del nacionalismo ucraniano y dice que cree que es un problema que tiene Vladimir Putin. Dice, los cómicos rusos también, esto lo dice la noticia, dicen los cómicos rusos en el pasado han engañado a otros políticos, como es el caso del presidente de Polonia, de Andrzej Duda, haciéndose pasar por Emmanuel Macron o la ex canciller alemana Angela Merkel. Bueno, pues ahí tienen una lectura pormenorizada de cuáles habrían sido las palabras de Giorgia Meloni en esas declaraciones realizadas a este impostor ruso que le habría sacado información respecto a la guerra en Ucrania. Hoy tenemos muchas más cuestiones en los mercados financieros. Les decíamos antes que tenemos que mirar a la Reserva Federal, pero hoy también miramos a los bonos, a los